Si estás viendo este video, quizás tenga el problema que estoy mostrando en pantalla. Probablemente fuiste condenado por algún delito y al obtener tu certificado de antecedentes, este aparece sin ninguna anotación. Sin embargo, en tu hoja de vida del conductor aparecen una o más anotaciones que se refieren a esas condenas. Si ese es tu problema, quédate a ver este video en el cual te explico por qué sucede esto y cómo puedes solucionarlo. Lo primero que quiero aclarar es que en este video me voy a referir a las anotaciones penales, es decir, aquellas que han sido impuestas por un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal, por conducción en estado de ebriedad o tráfico de drogas, por ejemplo. No me voy a referir acá a la eliminación de las anotaciones por infracciones del tránsito que son impuestas por los juzgados de policía local y que pueden consistir, por ejemplo, en no detenerse ante un signo pare o conducir a exceso de velocidad. Aclarado esto, ahora voy a explicar cómo se originan las anotaciones penales. Y lo que sucede es que cuando el tribunal condena a una persona por crimen o simple delito, va a comunicar esta circunstancia al registro civil y este va a proceder a abrir el prontuario penal de la persona, inscribiendo esta anotación en el registro general de condenas. Los delitos que por su primera condena van a dar lugar a la apertura del prontuario penal son aquellos sancionados con penas de presidio o reclusión de 61 días en adelante. Por otra parte, aquellos delitos sancionados por la ley con hasta 60 días de prisión y aquellos sancionados exclusivamente con penas de multa de hasta 4 UTM son faltas penales y por regla general darán lugar a la apertura del prontuario penal al sancionarse la tercera falta. Sin embargo, hay ciertos delitos que además de ser inscritos en el Registro General de Condenas, son inscritos también en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados que lleva el Registro Civil. Entre estos delitos están los contenidos en la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de drogas, los delitos relativos a la conducción en estado de ebriedad, y aquellos que tienen como sanción la cancelación o suspensión de la licencia de conducir, como son los cuasi delitos por los que son sancionados quienes tuvieron responsabilidad penal por accidentes de tránsito en que se causaron lesiones o la muerte de determinadas personas. Explicado esto, ahora tengo que mencionar por qué si el registro civil lleva un registro en el cual consta tu condena, cuando sacas un certificado de antecedentes penales, esta condena no aparece en él. Y esto puede suceder porque la anotación está eliminada o se encuentra omitida. Que una anotación esté eliminada significa que ya no se encuentra en el registro de condenas que lleva el registro civil, y que se encuentra omitida significa que, a pesar de que la condena aún consta en los registros que lleva el registro civil, esta no es incorporada en los certificados de antecedentes de la persona porque existe una norma en nuestro ordenamiento jurídico que establece lo que es llamado por el registro civil como el beneficio de omisión. Entonces, la razón por la cual puede suceder que una condena no aparezca en tu certificado de antecedentes, pero sí lo haga en tu hoja de vida del conductor, es porque la anotación prontuarial relativa a tu condena no se encuentra eliminada, sino que solo cuenta con el llamado beneficio de omisión, dado que para el registro civil este beneficio solo se aplica respecto de los certificados de antecedentes penales, pero no en la hoja de vida del conductor. Lo que ha señalado el registro civil en este punto es que para que una persona pueda obtener su hoja de vida del conductor sin antecedentes penales, la persona que ha sido condenada por un delito debe cumplir con los requisitos para poder eliminarlos y debe realizar los trámites respectivos. Los cuerpos normativos que regulan la eliminación de antecedentes penales son el Decreto Ley 409, el Decreto Supremo 64 del año 1960 del Ministerio de Justicia y la Ley 18.216 que regula las penas sustitutivas a las privativas de libertad. Sin embargo, en opinión del registro civil, lo que regula esta última ley no es un verdadero supuesto de eliminación, sino que regularía una forma de omisión de las anotaciones penales en los certificados de antecedentes. Por lo que si lo que deseas es eliminar tus antecedentes penales para que la anotación no aparezca en tu hoja de vida del conductor, vas a tener que atenerte a lo establecido en el Decreto Ley 409 y el Decreto Supremo 64. A las formas establecidas en estos dos decretos les vamos a llamar formas administrativas de eliminación de antecedentes penales. Porque ante quien tendrás que realizar tu solicitud de eliminación de antecedentes es ante un órgano administrativo y no ante un tribunal. Va a ser este órgano administrativo el que va a decidir si es procedente la eliminación de las anotaciones prontuariales una vez que ha verificado que cumples con los requisitos. Existe además otra vía para poder conseguir que tu condena no aparezca en tu hoja de vida del conductor. Esta es una vía por la que puedes optar si es que aún no cumples con todos los requisitos para eliminar tus antecedentes penales.
en especial aquellos referidos al transcurso del tiempo. Esta es la vía judicial, y para poder optar por esta vía vas a tener que contar con la asesoría legal de un abogado. De esta vía judicial te hablaré al final de este video. Ahora, los requisitos para poder eliminar tus antecedentes penales conforme al decreto ley 409 son los siguientes. Vas a tener que dirigirte al CAIS más próximo a tu domicilio junto con los siguientes documentos. Tu cédula de identidad vigente, tienes que haber cumplido tu condena, es decir, todas las penas a las que fuiste condenado, de modo que si fuiste condenado a una pena privativa de libertad, debes haber cumplido el tiempo respectivo, privado de libertad. Si fuiste condenado a una remisión condicional, debes haber firmado mensualmente durante todo el periodo. Si fuiste condenado además a pagar una pena de multa, debes tenerla pagada. Si fuiste condenado a la suspensión de la licencia de conducir, debe haber estado esta retenida durante el periodo de suspensión, y así con cada pena que aparece en la sentencia que te condenó. Debes conocer un oficio de profesión, y para acreditar esto puedes presentar tu contrato de trabajo o liquidaciones de sueldo, una patente municipal, un certificado de título profesional o técnico. Incluso lo puedes hacer mediante una declaración jurada simple realizada ante notario. Debes poseer conocimientos mínimos de cuarto año básico, y para acreditar esto vas a tener que conseguir un certificado de estudios emitido por el Ministerio de Educación. Además, vas a tener que firmar mensualmente durante 2 años en el CAIS si es que tienes solamente una condena. Si tienes más de una condena, vas a tener que estar firmando durante 5 años. Por último, no debes haber sido condenado nuevamente durante el periodo de observación ni antes de que el Seremi de Justicia resuelva la eliminación de tus antecedentes penales. Además, y a pesar de que este no es un requisito contenido en el decreto, te recomiendo tener a mano un certificado de residencia porque Gendarmería suele requerirlo. Una vez cumplido el periodo de observación, es decir, que hayas cumplido con todas tus firmas, Gendarmería va a informar al Seremi de Justicia esta situación, le va a remitir tus antecedentes y el Seremi será el que dicte la resolución que ordena la eliminación de tus antecedentes penales una vez que haya verificado que cumpliste con todos los requisitos. Luego tenemos el Decreto Supremo 64 del Ministerio de Justicia. Acá me voy a detener solamente en las condenas por crimen o simple delitos cometidos por adultos, es decir, por delitos que tienen asignada en la ley una pena que parte en los 61 días de presidio o reclusión. Este decreto te permite eliminar una condena de hasta 3 años de duración, siempre que sea la única condena que tengas y que no hayas sido condenado anteriormente. Es decir, se requiere que hayas tenido irreprochable conducta anterior. Acá, al igual que en el decreto ley 409, todas las penas de tu condena deben encontrarse cumplidas. Enseguida, si la condena corresponde a un delito que por ley está sancionado con penas de crimen, es decir, de 5 años y un día en adelante, la vas a poder eliminar luego de que hayan transcurrido 10 años desde su cumplimiento. Y si corresponde a un simple delito, es decir, aquellos que son sancionados por la ley con penas de presidio de 61 días hasta 5 años, debes esperar 5 años desde su cumplimiento. Esta eliminación debes solicitarla en el registro civil con tu cédula vigente y el certificado de cumplimiento de tu condena. Habiendo ya eliminado tus anotaciones del registro general de condenas, podrás solicitarle al registro civil que elimine la anotación de tu condena del registro nacional de conductores. Ahora voy a referirme brevemente a aquellas normas que establecen el llamado beneficio de omisión. Si cumples con los requisitos que establecen estas normas, probablemente te encuentres en el caso de que tu condena no aparece en tu certificado de antecedentes, pero sí aparece en tu hoja de vida del conductor. Estas normas están contenidas en el artículo 38 de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las privativas de libertad y en el artículo 21 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. El artículo 38 de la ley 18.216 establece que la sola imposición de algunas de las penas sustitutivas establecidas en dicha ley a quienes no hubieran sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para que se omitan en los certificados de antecedentes las anotaciones a que diera origen la sentencia condenatoria. Las principales penas sustitutivas reguladas en dicha ley son la remisión condicional de la pena, la reclusión parcial, que puedes cumplir en tu domicilio o en un establecimiento de gendarmería, y la libertad vigilada simple e intensiva. Después, el inciso tercero de este mismo artículo prescribe que el cumplimiento satisfactorio de estas penas sustitutivas por personas que no hubieran sido condenadas previamente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva para todos los efectos legales y administrativos de tales antecedentes penales. En estos casos, es el tribunal el que al momento de declarar cumplida la pena debe oficiar al registro civil para que practique la omisión. Sin embargo,
Como señalé anteriormente, el registro civil no estima que esta sea una verdadera eliminación de antecedentes penales, toda vez que el inciso final de este artículo señala que las referidas condenas deben ser comunicadas en los certificados de antecedentes que se requieran en procesos criminales y los certificados que se otorguen para el ingreso a las fuerzas de orden y seguridad pública y a Gendarmería de Chile. Por eso, el registro civil ha entendido que como aún tiene el deber de comunicar esas condenas en los casos recién señalados, no puede eliminarlos del registro general de condenas. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 19.628 establece otra hipótesis de omisión de antecedentes penales para el caso de personas que han cumplido su condena o se encuentre prescrita la pena. Esta norma también establece una excepción, dado que el registro civil debe comunicar la información relativa a las condenas omitidas a los tribunales de justicia que lo soliciten y a otros organismos públicos que lo soliciten dentro del ámbito de su competencia. De manera tal que en caso de que cuentes con el beneficio de omisión, porque por ejemplo fuiste condenado por primera vez por un delito de conducción en estado de ebriedad a una remisión condicional de 1 año, o porque ya cumpliste tu condena estará omitida solo en los certificados de antecedentes, pero aún constará en el registro general de condenas hasta que la elimines conforme lo establecido en el Decreto Ley 409 o Decreto Supremo 64. Estando esta condena aún registrada, el registro civil podrá comunicarla al Ministerio Público o a tribunales en caso que lo requieran. El documento que es remitido en este caso por el registro civil a estas instituciones no es el certificado de antecedentes que puedes obtener desde la página web del registro civil, sino uno que es denominado extracto de filiación de antecedentes penales, que es el fiel reflejo de las anotaciones que están contenidas en el registro general de condenas de una persona. La gran ventaja que tiene la eliminación de antecedentes respecto de la mera omisión es que en caso de que los elimines, cuando el Ministerio Público o un tribunal solicite el extracto de filiación, este aparecerá también sin antecedentes penales. Esto en la práctica puede servir para volver a tener la atenuante y irreprochable conducta anterior, para poder acceder en el futuro a una suspensión condicional del procedimiento, que es una forma de término de una causa penal sin condena, e incluso para poder acceder a las penas sustitutivas de la Ley 18.216 que pueden cumplirse en libertad. Por su parte, la ventaja que tiene el beneficio de omisión respecto de la eliminación de antecedentes penales es que, como hemos visto, la omisión de antecedentes penales opera de una forma inmediata, es decir, por el solo hecho de ser condenado a una pena sustitutiva o por haber cumplido tu pena, vas a poder contar con este beneficio. En el caso de la eliminación de antecedentes penales, una vez que has cumplido tu pena, vas a tener que esperar años para poder eliminarlos. Por último, está la vía judicial para lograr que una condena no aparezca en tu hoja de vida del conductor. Si es que no puedes esperar años para eliminar tus antecedentes de la hoja de vida del conductor, porque por ejemplo necesitas que éste esté limpia para postular o conservar un trabajo, esta vía puede ser conveniente para ti. Para optar por esta vía, vas a necesitar contar con asesoría de un abogado, y la viabilidad de tu caso dependerá de las características particulares del mismo. Si te interesa esta vía judicial más rápida, puedes agendar tu consulta comunicándote por WhatsApp en el número que aparece en pantalla. Podemos analizar tu caso y señalarte si es posible omitir tu condena de tu hoja de vida del conductor mediante esta vía. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Estaré subiendo más contenido sobre el funcionamiento del sistema penal chileno. Hasta luego.